se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. A la tercera parte de nuestra serie Señales en el Cielo. Hoy vamos a estudiar un tema sumamente apasionante en las Sagradas Escrituras y está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Una vez lo hayan encontrado, les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Vamos a leer con reverencia la palabra de Dios. En cuanto a nuestro texto base del día de hoy, he de contarles que es una carta hecha a una iglesia sumamente joven, que es la iglesia de Tesalónica, escrita por el apóstol Pablo, y dice así la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y me encanta cómo el apóstol Pablo concluye este relato acerca del arrebatamiento. Dice, por tanto, es decir, si todo esto ha de acontecer, tiene un propósito el hecho de que lo hablemos, que lo prediquemos, que lo proclamemos. Es el alentarnos los unos a los otros. No vamos a crear especulación, no vamos a tratar de ser amarillistas en nuestras enseñanzas o tratar de poner una fecha pretendiendo ser superior a un ángel, porque Jesús dijo el día y la hora, solamente el Padre lo sabe. Y ni siquiera los ángeles del cielo lo saben, mucho menos yo. Yo no sé el día y la hora. Y no es mi propósito en predicar estos temas el crear miedo, ni el tratar de ser novedoso en cuanto a profecías escatológicas. Todo lo que anhelo es alentarlos, como dice el apóstol Pablo. Este es el propósito de estudiar el arrebatamiento, alentarnos los unos a los otros. Y yo le añadiría algo que está, por supuesto, en la palabra de Dios, no es una añadidura mía, sino que está en las Sagradas Escrituras. Estar listos. No solamente nos damos aliento, sino que nos preparamos, estamos listos. Jesús mismo dio la parábola de las vírgenes para enseñarnos a que estuviéramos listos para ese arrebatamiento. Así es que vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra en esta hora. Te pido con todo mi corazón que uses mis labios, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Dependo absolutamente de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, abre mis labios, abre el entendimiento de mis hermanos, los oídos espirituales de cada uno de ellos. Háblanos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pido con todo mi corazón. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, por favor. Muy bien, quiero ubicarlos en lo que hemos estudiado durante esta serie Señales en el Cielo. La serie surgió repentinamente, no la planifiqué, simplemente cuando
empezó el fenómeno en el cielo de la luna de sangre que vivimos para la Pascua, el Señor puso en mi corazón explicarles, a la luz de las Sagradas Escrituras, lo que esto significa. Y estamos en medio de una tétrada de lunas de sangre. Y estas tétradas de luna de sangre suceden específicamente durante fiestas judías. La primera que tuvimos fue en la Pascua, la segunda que tendremos será en Sukkot, que es tabernáculos. Luego tendremos un eclipse solar en medio de la tétrada de luna de sangre, que será en el Año Nuevo Judío. Recordemos que el Año Nuevo Judío es distinto al nuestro, porque ellos tienen un calendario lunar y el nuestro es solar. Y luego veremos en el siguiente año una luna de sangre durante la Pascua y otra durante la fiesta de los tabernáculos. Entonces hay un mensaje de Dios para nosotros. Y tanto Isaías como Joel como Jesús han hablado de estos fenómenos en la luna especialmente, como también en el sol. Pero vemos que Joel habla de la luna color rojo o color de sangre, que también es mencionada por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, en su primera predicación. Es decir, tanto Joel como Pedro hablan de lunas rojas o lunas de sangre, y también se habla de la luna penumbral, del eclipse penumbral, que es cuando la luna pierde el resplandor y se oscurece. De esto habla también Isaías, Joel habla de la luna oscura también, Jesús habla también de la luna oscura. Entonces, los cielos cuentan o relatan la gloria de Dios, y por eso es importante entender el mensaje de Dios a través de estos sucesos. La segunda parte de esta serie, es decir, la semana anterior estudiamos de las señales en la tierra que acompañan las señales en el cielo. No solamente se trata de tener señales en el cielo, sino también de estudiar lo que está pasando en la tierra en este momento, y vimos varias señales de por qué somos nosotros la generación que está más próxima a estos sucesos bíblicos, que somos literalmente la gente que está experimentando lo que la Biblia llama como los tiempos postreros o los últimos tiempos. Nunca ha existido tantos habitantes en el planeta al mismo tiempo como hoy en día, y todas las señales apuntan a que estamos en medio de los últimos tiempos. Ahora, hoy quiero hablarles de un acontecimiento sumamente trascendental para la fe de los creyentes en Cristo, y es el arrebatamiento. Quiero hablarles del rapto de la iglesia. Y saben que les he puesto una hoja inserta en sus bifoliares con un propósito específico, y es el aclarar algunas dudas que puedan existir en cuanto a los sucesos finales. Y he representado con una cruz la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo es cuando el Verbo se hace carne. Jesús nace en un pesebre en Betlehem, en la casa del pan, es decir, en Belén, y luego crece dentro de la cultura judía y la religión judía, y cuando llega a su adultez o a su etapa adulta judía, aproximadamente a los 13 años, se convierte en carpintero, como su padre. Durante 18 años es carpintero. Luego a los 30 años inicia el ministerio que su Padre Celestial le encomendó, y a los 33 años y medio muere en la cruz, resucita al tercer día, y luego de estar unos días en este mundo como Cristo resucitado, asciende al cielo. Esa es la primera venida de Cristo. La representé con una cruz, pero quiero que noten cuál es el segundo acontecimiento que está allí marcado, y es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. Muchos confunden el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo, y son dos eventos separados por 7 años entre sí. Quiero que noten que entre la primera venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia está lo que es la era de la iglesia. Es decir, hoy en día nosotros estamos siendo parte de lo que es la era de la iglesia. Es el tiempo en medio de la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, y el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, quiero que notemos algo, y es que el Apocalipsis nos da mucha información valiosa
para los temas escatológicos. Y hay una palabra clave en Apocalipsis que nos da varias señales de los sucesos de los últimos días. Nosotros estamos en la era de la iglesia. Aquí dice una palabra en griego que es eclesia. La pronunciación correcta es eclesia, perdón. Y lo que sucede es que en Apocalipsis vemos esta palabra eclesia suceder de los capítulos 1 al 3 en 19 ocasiones. Es decir, al principio de Apocalipsis, en los capítulos del 1 al 3, encontramos el mensaje a las 7 iglesias del Asia. ¿Se acuerdan ustedes? Allí la palabra eclesia aparece en 19 ocasiones. Luego, vemos que el Apocalipsis relata lo que es la tribulación. La tribulación es un lapso de 7 años previo a la segunda venida de Cristo. Y la tribulación en Apocalipsis está descrita desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece la palabra eclesia en la tribulación de Apocalipsis? 0. ¿Saben por qué? La iglesia ya no está. La iglesia no está en la tribulación. Por ende, lo que hace el Señor es preparar a su iglesia y decirle, muy bien, tienes que cambiar esto, tienes que volver a tu primer amor, tienes que dejar las falsas doctrinas, tienes que volver a mí, y prepara a su iglesia para un arrebatamiento. Por eso la próxima semana estudiaremos el mensaje de Jesús a las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahora, en Apocalipsis 4 vemos lo que es el arrebatamiento en el primer versículo. Una voz de trompeta llama a Juan y le dice, sube acá al cielo. Y luego del 6 al 19 en Apocalipsis vemos lo que es la tribulación, pero la iglesia ya no está. ¿Saben dónde vuelve a aparecer la palabra iglesia? En Apocalipsis 22, que es el último capítulo del último libro de la Biblia. Y aparece nada más porque Apocalipsis 22 trata de la segunda venida de Cristo. Ahora, quiero que noten acá que después del arrebatamiento de la iglesia hay 7 años de tribulación. Algunos tienen dudas en cuanto a esto. Dicen, pastor, ¿qué es la tribulación y qué es la gran tribulación? Porque algunos dicen la tribulación y otros dicen la gran tribulación. Es simple. Muchos teólogos y varios estudiosos de la Biblia dicen que ese término de 7 años está partido en 2. 3 años y medio son la tribulación y los siguientes 3 años y medio, es decir, la segunda parte, es la gran tribulación, porque va en creciendo, es decir, va en aumento lo que es la tribulación como tal. Quiero que noten que los primeros años de la tribulación, durante el gobierno del anticristo, será mucha promesa de paz y el anticristo logrará la paz, entre comillas, de muchas naciones que nunca pudieron reconciliarse entre sí, para luego ser desenmascarado por los 2 testigos del Apocalipsis y posteriormente entrar a lo que es un infierno en la tierra, literalmente. Los segundos 3 años y medio de esos 7 años se llaman la gran tribulación. Y Jesús dijo en Mateo 24 que nunca ha habido algo tan espantoso en la historia de la humanidad, ni habrá jamás algo tan espantoso como lo que sucederá en ese lapso de la gran tribulación. Ahora, después de la gran tribulación, cuando las naciones del mundo se unan en contra de Israel, e Israel esté peleando solo prácticamente contra muchos ejércitos, esto se va a llevar en un valle que es el Valle del Armagedón. Personalmente hace muchos años tuve el privilegio de estar ahí, y aunque Israel es una nación muy pequeña, sí tiene un valle inmenso que Dios puso ahí con la intención de que ahí se libre la batalla final. Y cuando te paras en ese valle, te das cuenta
de que sí caben muchísimos ejércitos allí. Es un valle inmenso. Y es en ese valle donde se va a librar la batalla final, y cuando parezca que Israel está perdiendo la batalla, es que el Señor Jesús allí sí viene en su segunda venida, pone sus pies sobre el monte de los olivos y lo parte en dos, es lo que dice la Biblia, y le da la victoria a Israel en esa batalla final del Armagedón. Esa es la segunda venida. Ahora, ¿por qué no hay que confundir arrebatamiento de la iglesia con segunda venida? Porque arrebatamiento de la iglesia es Jesús viniendo sobre las nubes, recogiendo a su iglesia y llevándola en el aire. No pone sus pies en el arrebatamiento en la tierra, por ende no es una segunda venida. Es una venida para arrebatar a su iglesia, pero no es oficialmente la segunda venida porque no pone sus pies en la tierra. Ahora, después de la batalla de Armagedón, sí posa sus pies en la tierra, tanto que el monte de los olivos se va a partir en dos, y esa es considerada la segunda venida. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Somos arrebatados, hay 7 años de tribulación, y luego venimos con Él en su segunda venida. En otras palabras, los que estemos vivos para el arrebatamiento, estaremos 7 años en el cielo, y luego Él nos dirá, bueno, ya le están dando muy duro a Israel, voy a librar a Israel al Armagedón, y entonces allí venimos con Él, Él vence, le da la victoria a su tierra, a su nación, y entonces establece lo que es el milenio. Es el reino milenial de Cristo. ¿Por qué se llama milenio? Porque es un periodo de 1000 años donde la creación volverá a su estado original antes del pecado. Quiero que noten esto. Este planeta está demasiado bien creado por Dios como para simplemente destruirlo y no disfrutarlo. Solo para destruirlo y no disfrutarlo. Imaginen ustedes todo lo que Dios creó desde el principio. Hizo la luz, las lumbreras, hizo los mares, los montes, hizo las estaciones, los animales. Y vemos que Dios ama a los animales tanto que los salva en un diluvio. Dios no quiere simplemente acabar con este planeta y vamos al cielo. No, Él dice, muy bien, yo los arrebato, los llevo al cielo 7 años y luego regresamos todos y les enseño mi plan original para este mundo. Y durante 1000 años vamos a ver a un león jugar con un cordero y a un lobo ser tan manso como un perro, y vamos a llevarnos bien los seres humanos y Él va a gobernar el mundo entero. Ese es el milenio, para después ya irnos eternamente al cielo. Muy bien, aclarada esta línea cronológica de los últimos acontecimientos, quiero volver a Primera de Tesalonicenses. Y les recuerdo que es una iglesia sumamente joven. Los de Tesalónica acababan de venir a los pies del Señor y Pablo ya les había hablado del arrebatamiento y de la segunda venida del Señor. Es decir, el hecho de que te hayas convertido recientemente no te exonera de este tipo de temas de los últimos tiempos. Esta iglesia tenía solamente meses de haberse convertido cuando ya Pablo les había hablado acerca del arrebatamiento. Y de hecho en su primera carta les escribe acerca de esto. Pero estos creyentes recién convertidos tenían 2 grandes miedos cuando escucharon del arrebatamiento. El primer grande miedo era que el Señor ya había venido y se habían quedado en el rapto. ¿Saben por qué pensaban esto los tesalonicenses? Porque Pablo les dijo, antes de la tribulación nosotros nos vamos. Y cuando ellos enfrentaron pruebas, creyeron que era la tribulación. Cuando los persiguieron por haberse hecho cristianos, los rechazaron por haberse hecho cristianos, dijeron, ya estamos en la gran tribulación. Y eso no era, pero ni siquiera por asomo lo que la gran tribulación va a ser. Pero ellos confundieron pruebas con la tribulación y dijeron, ya nos quedamos, ya fue el rapto. Y entonces, Pablo tiene que enviarles a Timoteo para que les explicara acerca de estas cosas y que eso era solamente sufrimiento y que no era la tribulación y que no se habían quedado en el rapto. Ahora,
Lo podemos ver en el texto bíblico, dice 1 Tesalonicenses 3, 2, 4, así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió. Es decir, para el creyente existen sufrimientos porque vive conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la corriente de este mundo. Uno de los primeros síntomas de un recién convertido o de alguien que realmente ha dedicado su vida a Cristo es que va a padecer críticas, persecución, va a padecer pruebas. Pero esas pruebas no son la gran tribulación, es lo que Pablo les aclara a los tesalonicenses. Ahora, veamos cómo les dice en la segunda carta, porque ellos seguían con esos síntomas. No pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No pierdan la cabeza, no se han quedado en el arrebatamiento. Ahora, yo me identifico con los tesalonicenses porque yo crecí en la generación de los 80 como niño y fue cuando estuvieron de moda las películas del infierno y las películas del arrebatamiento. Y me acuerdo que mi papá me ponía las películas del infierno y yo con un ojo cerrado y otro abierto miraba cómo se quemaban las almas allí en el infierno y después lloraba, quiero aceptar a Cristo, no me quiero ir al infierno. Y luego me puso mi papá la película del arrebatamiento y yo creo que a esa película le tendrían que haber puesto algo así como para mayores de 50 años o algo así, porque me pusieron esa película y después me levantaba todas las noches como a medianoche a ver si mis papás todavía estaban en el cuarto y no se los había llevado el Señor en el arrebatamiento. Así es que yo entiendo a los tesalonicenses. Ellos tenían miedo de haberse quedado en el rapto. Y el segundo temor o la segunda preocupación de los tesalonicenses era qué iba a pasar con los cristianos que habían muerto. Si el rapto iba a ser solamente para los vivos, ¿qué iba a pasar con los seres que tanto amaban? Imagínense ustedes que habían perdido esposas, quizá eran viudos, o esposos eran viudas, quizá perdieron a sus abuelos, o perdieron a un hermano, y se preocuparon, y dijeron, Señor, bueno, que Pablo nos explique ahora qué va a pasar con ellos, porque si los vivos vamos a ser arrebatados, ¿qué pasa con los seres amados, con los muertos? Entonces, Pablo arranca por botar una ignorancia de los tesalonicenses respecto a los que han muerto. Y dice en el capítulo 13 lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cada vez que ustedes ven que el apóstol Pablo en sus cartas dice, tampoco quiero que ignoréis, es porque va a arrancar en un tema nuevo, en un tema que probablemente no tiene precedentes y que lo va a explicar a fondo. Entonces aquí dice, lo que no quiero que ignoren es qué va a pasar con los que duermen. Vean que no dice con los muertos, y hay una razón específica por la que no les llama muertos, sino que les llama a aquellos que han muerto para el mundo como que están dormidos, porque para Dios así es. De hecho, ¿por qué Pablo ya a estas alturas dice, quiero explicarles qué es lo que pasa con los que duermen y no con los que están muertos? Y es porque Jesús ya les había enseñado que para Él solo están dormidos y no muertos. ¿Cómo enseñó Jesús esto? Lo enseñó cuando Lázaro muere. Jesús estaba en otra ciudad y llega un mensajero y le dice, aquel que tú amas, Lázaro, está muriendo. Jesús sabía ya que Lázaro había muerto y todavía espera 2 días más para viajar durante un trayecto, dando tiempo a que el cuerpo de Lázaro estuviera en estado de putrefacción. Lázaro tenía 4 días de muerto, apestaba. Cuando abrieron la tumba, Lázaro apestaba, literalmente, y Jesús lo saca de un estado de putrefacción a un estado de vida. Es decir, la Biblia lo explica así, lo saca de un estado de corrupción y lo pone en un estado de incorrupción. En la Biblia, corrupción significa putrefacción, y quiero que
que noten que cuando Jesús está todavía en la ciudad lejana a Betania, le dice a sus discípulos, ¿saben qué pasó? Lázaro está durmiendo. Y lo vamos a ver en el texto. Dice Juan 11:11. Nuestro amigo Lázaro duerme. Me voy para despertarle. Miren qué fácil para Dios. Solo está dormido, yo lo voy a despertar. Pero sí apesta, pero lo voy a despertar y le voy a quitar el mal olor. Ahora, el punto acá es que allí es por primera vez cuando Jesús define al que el mundo dice que está muerto como alguien que está dormido. Tanto que los discípulos le dicen, Señor, pero si Lázaro está dormido es porque se va a poner mejor, se va a recuperar. Y Jesús dice, no me entienden. Les voy a hablar en sus términos mundanos. Se murió. Para mí dormir, para ustedes murió. Para mí durmió, para ustedes murió. Y desde ahí, el término para los que para el mundo están muertos es para Dios dormir. Ahora, lo vemos por ejemplo en el caso de Lucas, cuando Lucas escribe el libro de Hechos, ya había aprendido bien la lección y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Ajá. De allí para adelante no había más muertos, solo dormidos. Entonces pasa que incluso con personajes del Antiguo Testamento se cambia el relato de morir a dormir. Vean lo que dice Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Y esa palabra corrupción, ¿qué significa? Putrefacción. Cada vez que ustedes ven en la Biblia corrupción es putrefacción. Muy bien. Ahora, la palabra que Jesús usa allí es bien interesante porque la palabra para dormir que Jesús menciona es la palabra kimao. Se transcribe koimao y se pronuncia kimao en griego. Ahora, ¿saben ustedes cómo se le decía en esos tiempos a un hotel? Se le decía kimitirium. Si esta palabra es kimao, al hotel se le decía kimitirion, porque kimao es dormir, y el hotel es así como se escribe. Si pueden ver, las letras son prácticamente iguales. Kimao, kimitirion. Muy bien, esto es dormir y esto es lugar para dormir. Kimitirion, lugar para dormir. Me voy a ir a hospedar a un kimitirion. Muy bien, me voy a ir a hospedar a un hotel. Pero ¿saben que esta palabra después en latín la pusieron de esta forma? Cemeterium. ¿Les parece conocida esta palabra? ¿Cuántos hablan latín? Cemeterium, es cementerio. Cementerio significa el lugar de los que duermen. Entonces, en otras palabras, para Jesús es así de sencillo. Cuando el mundo dice que alguien se murió, Jesús dice está dormido. Y cuando el mundo dice lo vamos a enterrar, Jesús dice pónganlo en el hotel. Pónganlo en el hotel nada más porque yo lo voy a despertar. Y quiero aclararles algo, solamente el cuerpo duerme, el alma no. Las doctrinas que dicen que dormir es dormir y que el cuerpo duerme y que el alma también duerme son doctrinas erradas y antibíblicas. El cuerpo duerme, el alma sigue despierta. Existen registros de personas que experimentaron la resucitación. No estoy diciendo resurrección, estoy diciendo resucitación, que es un término médico, es decir, alguien que estaba dado por muerto, que en un momento dado se logra científicamente volverlo a la vida. Existen
libros, existen reportajes, incluso documentales acerca de personas que han experimentado esto, de haber muerto y luego vivir una resucitación. Y existe, por ejemplo, uno de los más famosos, 90 minutos en el cielo, un libro muy recomendable, por cierto, de un hombre que estuvo 90 minutos declarado muerto, que experimentó una resucitación, y él dice todo lo que vio durante esos 90 minutos. Su cuerpo estaba inmovilizado, durmiendo, muerto, si lo quieren ver así, pero su alma siguió activa. Hay también otro registro de un niño que se les está muriendo a los doctores en la sala de operaciones y muere y lo intentan resucitar, pero mientras lo logran hacer, el niño muere por algún lapso de tiempo. Cuando el niño vuelve a la vida, le dice a sus papás, ya consciente, me encontré con mi hermanito. Sorpresa, ese hermanito era un aborto espontáneo que sus padres habían sufrido. Para los que no saben qué es un aborto espontáneo, es una pérdida involuntaria de un bebé deseado. Y le dice, mi hermanito fulano, como le iban a poner al hermanito, está en el cielo. Lo vi. Por eso el que diga que el aborto se puede practicar porque todavía no es un ser viviente, está equivocado. Mi embrión vieron tus ojos. Ahora, este niño también dice, vi al abuelo tal, y jamás en la vida le había mencionado a ese abuelo porque había muerto hacía muchos años. El cuerpo duerme, el alma sigue despierta. Vemos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 6, 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto es lo que pasa. Lo único que nos impide de estar presentes con el Señor es este estuche. Esto es todo lo que me tocó, pero bueno. Es este estuche. Lo único que nos impide estar con el Señor. Una vez dejamos este estuche, nos encontramos frente a Él. El estuche duerme, el alma está frente a Él. ¿Qué significa esto? Que cuando tú duermes o mueres en términos terrenales, cierras tus ojos en este mundo y los abres delante de Jesús. Así de simple. Tu cuerpo duerme, tu alma no. Ahora, mira lo que dice el apóstol Pablo también a los Filipenses en el capítulo 1 y versículo 23. Pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Saben qué significa eso? Quiero partir de este cuerpo, ya no quiero estar en este cuerpo. Quiero dejar a este cuerpo para estar con el Señor. Significa que el cuerpo duerme, pero el alma no. Y todavía podemos sustentar mayormente esta enseñanza con el ladrón que muere al lado de Jesús. El ladrón que muere al lado de Jesús le dice, Señor, recuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice estas palabras, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sabes que ese ladrón muy probablemente fue sepultado en una fosa común. La única razón por la que Jesús no fue sepultado en una fosa común fue porque José de Arimatea pidió el cuerpo y José de Arimatea tenía el dinero suficiente para tener acceso a una tumba privada en un jardín. Pero el otro que murió, es decir, el ladrón que murió a la par de Jesús, no tuvo esos recursos. Su cuerpo durmió en una fosa común, pero ¿dónde estaba su alma ese mismo día? En el paraíso. El cuerpo duerme, el alma sigue despierta. Vemos otras historias y hay suficiente material en la Biblia para comprobar esto una y otra vez. Por ejemplo, Moisés muere en el monte Nebo, pero ¿qué personaje se aparece a Jesús en el monte de la transfiguración a la par de Elías? Moisés. Allí puedes ver que Moisés, en cuanto a su alma, estaba despierto.
su alma sigue despierta. Muy bien. Entonces Pablo dice, lo primero que quiero hacer es quitarles la ignorancia en cuanto a los que duermen. Y ahora quiero defender la esperanza de ustedes. Y es lo que yo quisiera hacer, defender la esperanza de los creyentes. Dice Pablo, 1 Tesalonicenses 4, 13, 14, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Es decir, Pablo siempre habla de los incrédulos como gente sin esperanza. Cuando Pablo dice, los que no tienen esperanza son los que no tienen a Cristo. Y entonces Pablo dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Muy bien. Muy bien, la ignorancia es desesperanza. Cuando Dios nos dice en Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento, es decir, mi pueblo es destruido en el original por falta de conocimiento, significa que la ignorancia te trae una desesperanza que te destruye y te destroza. El que no tiene esperanza está destruido. Ahora, nota cómo Pablo defiende la esperanza de ellos. Y por eso dice también en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Para Pablo no tiene lógica que alguien que tiene a Dios carezca de esperanza. Él es la esperanza de gloria. ¿Cómo puede ser que alguien que cree en Cristo no tiene esperanza? Es ilógico. Y entonces Pablo defiende la esperanza, como yo quisiera defender la esperanza de muchos de ustedes. Ahora, es comprensible que el temor más grande de los seres humanos sea el miedo a la muerte, por ejemplo. En el Antiguo Testamento, los personajes que integraron la historia bíblica en el Antiguo Testamento aún no sabían que vendría Jesús. Muchos que escribieron profecías acerca de Jesús no entendían completamente que el verbo sería carne como nosotros lo entendemos ahora, no entendieron completamente que Jesús vencería la muerte desde la cruz del Calvario, porque no existía ni siquiera la pena de crucifixión en el Antiguo Testamento. No entendían que Jesús vencería la muerte y que resucitaría al tercer día, aunque lo escribían por revelación del Espíritu Santo. Ellos no sabían a totalidad lo que Jesús vendría a hacer. Y vean lo que experimentó, por ejemplo, un personaje del Antiguo Testamento en el Salmo 116:3. La muerte me tenía atrapado, me dominaba el miedo de morir. Sentí una gran angustia terrible, Y así es como viven muchas personas hoy en día. Incluso creyentes, es triste. Cristianos, es triste que vivan atados con miedo a la muerte. El poeta griego Teócrito, 300 años antes de Cristo, escribió: mientras hay vida, hay esperanza, pero no hay para los muertos. No la hay para los muertos. Y eso que los griegos tenían un cierto criterio para pensar acerca de la eternidad. Pero él decía, no hay esperanza para los muertos, siendo un poeta griego. Ahora, yo quiero corregir eso, porque sí hay esperanza, y es Cristo nuestra esperanza de gloria. Porque, dice Pablo, muy bien, si ustedes ignoran, están tristes y sin esperanza. Entonces yo quiero aclararles las cosas para que no ignoren, para que sepan la verdad y la verdad los haga libres y estén gozosos en la esperanza. Y Pablo dice a Tito que el arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor por su pueblo es la esperanza bienaventurada, así la define él. No solamente es esperanza para nosotros, sino le agrega esperanza bienaventurada. Es una esperanza llena de bendición. Es una esperanza, si la quisiéramos estudiar etimológicamente bien, sería la esperanza 3 veces bendecida, para tratar de explicar lo que significa el arrebatamiento para los creyentes. Ahora, para los cristianos, cuando perdemos, entre comillas, a un ser querido, eso no se convierte en un hasta nunca, ni en un adiós, sino en un hasta luego.
Pablo le dijo a los mismos tesalonicenses, quiero hablarles del arrebatamiento y de nuestra reunión en las nubes. Nuestra reunión en el aire. ¿Saben qué significa eso? Que el arrebatamiento significa que habrá una reunión de los que estemos vivos en el momento del arrebatamiento y de los que hayan muerto previamente, que serán resucitados. Ahora, Hebreos nos dice que la esperanza es el ancla del alma. ¿Qué es el alma? Mente, voluntad y emociones. Mente, voluntad y emociones. ¿Y qué hace un ancla? Estabiliza un barco. Si la esperanza de Jesús en nosotros es el ancla de nuestra alma, significa que nuestra alma no va a la deriva. Nuestras emociones no van a la deriva. Ay, perdí mi ser querido, ya no voy a recuperarme nunca, voy a caer en la depresión. No pasa eso porque Jesús ancla nuestras emociones, nuestra alma, en la esperanza de saber que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y que no tenemos que estar tristes como ignorantes sin Dios, sino que tenemos que estar gozosos en la esperanza que Dios nos da. Por eso dice Hebreos 2:15, con su muerte Jesús dio libertad a los que pasaban la vida con miedo a la muerte. Primera de Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. En otras palabras, Él es la garantía, con su resurrección, de que todos los que murieron en Él serán resucitados. Ahora, la promesa del arrebatamiento viene directamente de la boca de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:15 dice el apóstol Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, y noten que es palabra del Señor, no es una doctrina paulina, no es una simple creencia, es Dios mismo hablando por medio del Espíritu Santo a Pablo. Es el mismo Espíritu Santo quien es Dios hablando a Pablo para que escriba acerca del arrebatamiento. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Saben qué significa eso? Que se les quite ya su preocupación de los que están muertos. Porque ellos se irán antes que nosotros. No precederemos a los que durmieron, los que estemos vivos. Ellos resucitarán primero. ¿Y cómo será esto? En cuestión de milésimas de segundo. El Señor hace que los muertos resuciten y los toma en el aire, los cuerpos de los muertos, los resucita, los lleva al aire, y en el instante los que estemos vivos, ¡pum! Son milésimas de segundo. Ahora, quiero que noten el orden cronológico del arrebatamiento. El apóstol Pablo nos lo da y lo he tratado de simplificar para que sea completamente comprensible. Lo primero que pasa es que el Señor Jesucristo regresa por nosotros y lo hace personalmente. No envía ángeles, no envía a nadie representándole, viene Él personalmente. El mismo que ascendió en Hechos capítulo 1 a la gloria del Padre, el mismo que murió en la cruz del Calvario y el mismo que resucitó al tercer día, Él mismo personalmente en las nubes nos llamará y nos arrebatará personalmente. Dice, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, Él personalmente, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ok. Ahora, algunos piensan que hay tres sonidos distintos, pero es la descripción de un mismo sonido. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es un mismo sonido. Es el mismo sonido. Y no es una trompeta física. Es la boca de Cristo convocando a su pueblo, que va a ser el sonido de convocatoria de una trompeta. Y voy a explicarles estas tres descripciones de un mismo sonido.
con voz de mando, ¿a qué se refiere este término griego? Voz de mando es una orden militar en la tierra. Como se habla en la tierra en términos terrenales acerca de lo que son instrucciones y órdenes militares, es voz de mando. Cuando alguien quiere dar una orden en la tierra, tiene que tener voz de mando. Cuando alguien da una instrucción en el cielo, en cuanto a la milicia de los ángeles, tiene que tener voz de arcángel, porque el arcángel es líder de los ángeles. Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por ende, Él tiene voz de mando en la tierra y voz de arcángel en el cielo. Y la misma voz penetra en mando desde el cielo y la tierra. ¿Por qué también en el cielo? Porque habrán almas en el cielo que tienen que venir en el arrebatamiento a encontrarse con sus cuerpos. Una cosa más, dice, y con trompeta de Dios, pero no es una trompeta física como las que nosotros conocemos de metal, como las que se tocan aquí en la iglesia. Es la misma voz de Cristo que emite el sonido de trompeta de convocatoria. Cuando ustedes ven la trompeta en las Sagradas Escrituras, suena para convocar al pueblo de Dios. Entonces, un solo sonido es suficiente para dar órdenes en el cielo, órdenes en la tierra y para convocar al pueblo de Dios. Pero es el Señor mismo personalmente el que abrirá sus labios y dirá, vengan acá y volaremos. Y luego vemos que en la porción de 1 Corintios 15, donde también Pablo nos da mucho más acerca del arrebatamiento por medio de la inspiración del Espíritu Santo en su vida, dice, presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará. Pero Juan, el discípulo amado, nos da más detalles de cómo es esa trompeta y cuál es esa trompeta. Dice Apocalipsis 4:1, el apóstol Juan, después de esto miré y he aquí que una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Es la boca de Dios convocando a su pueblo, diciendo, suban acá. Entonces lo primero que pasa es que Jesús personalmente viene en las nubes. Recordemos que en el arrebatamiento no pone sus pies sobre el suelo, en la tierra. Viene desde las nubes y nos convoca. Lo segundo que sucede en el orden cronológico de los sucesos es que habrá una resurrección de los creyentes que durmieron. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Veamos lo que nos aporta también el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, hablando del arrebatamiento también. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados, y noten esto, incorruptibles. ¿Por qué incorruptibles? Porque vimos que corrupción significa putrefacción. Y eso ya lo había hecho Jesús con Lázaro. Si a alguien le queda duda de que Dios lo puede hacer, hizo que alguien en estado de putrefacción, de corrupción, estuviera de nuevo en un estado incorruptible. Y nosotros seremos transformados, es decir, los que estemos con vida. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Entonces aquí nos da datos importantísimos. Los que estén en un estado de corrupción o de putrefacción, muertos, puede ser que muertos de 6,000 años, como el caso de Adán, por ejemplo, o muertos de hace 3 días o 4, como el caso de Lázaro en el momento que Jesús lo resucita, no importa cuánto tiempo de muertos hayan tenido, están en estado de corrupción. David durmió, se reunió con sus padres y vio la corrupción. Entonces lo que Jesús va a hacer es que cuando descienda desde las nubes va a llamar a los que murieron en Cristo y los hará pasar del estado de corrupción al estado de incorrupción. Y a los que estemos vivos nos hará pasar de un estado de mortalidad
a un estado de inmortalidad. Es decir, todos seremos transformados. Tanto de los que hayan dormido anticipadamente como los que estemos vivos. Sufriremos en el buen sentido, positivo y glorioso, una transformación de nuestros cuerpos. Ahora, ¿cómo puede suceder esto? En Ezequiel, capítulo 37, vemos al en Ezequiel capítulo 37, vemos al profeta hablar de esta visión del valle de los huesos secos. En la visión del valle de los huesos secos de Ezequiel 37, el profeta relata cómo hay un valle con miles y miles y miles de huesos. Y Dios empieza a hablarle a los huesos. Primero los ordena. Que los huesos se reúnan entre los que realmente pertenecen, porque no te van a poner el fémur de un basquetbolista de 2 metros y después vas a andar en el cielo así. Entonces, Dios reúne los huesos tal cual a quien le pertenecen. Regenera músculo, tejido, regenera piel y luego sopla vida y hace que muertos revivan en Ezequiel 37. Ahora, si alguien tiene dudas, Dios sacó a Lázaro del estado de corrupción a un estado de vida. Y vean lo que dice Jesús acerca de la incorrupción. En Lucas 20:36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Tendrás un estado de incorrupción para toda la eternidad. No podrás morir eternamente. Lo tercero que pasará en el orden cronológico de los sucesos es que los creyentes con vida seremos arrebatados. En 1 Tesalonicenses 4:17 dice Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y vean cómo Pablo estaba convencido que el arrebatamiento podía ser en cualquier momento, tanto que él se incluye entre los que podrían estar con vida. Los que estemos vivos, dice él en la carta. Ahora, seremos arrebatados. Esa es una palabra algo larga que escribe él en la carta de 1 Tesalonicenses, y es la siguiente. Es arpagisimeza. Una palabra un poco larga. Arpagisimeza significa, en el griego original, arrebatar, por eso se le llama arrebatamiento en español, pero también significa raptar. Seremos raptados, seremos arrebatados, arpagisimeto, seremos raptados, arpagisimeto, pero significa también tomar por la fuerza, si lo quieres explicar mejor. Seremos tomados por la fuerza. ¿La fuerza de quién? La fuerza de Dios. ¿Y dónde está la fuerza de Dios? Principalmente acá. Cuando Él dice, sea la luz, se hizo la luz. Cuando Él dice, sean las lumbreras, se hacen las lumbreras. Cuando Él dice, sea el hombre, se hace el hombre. Sea la mujer, se hace la mujer, la saca de la costilla. Cuando Él dice que llueva sin parar y venga el diluvio, llueve sin parar y viene el diluvio. Y Pedro dice, por la misma palabra que ordenó que lloviera en el diluvio, en el día postrero caerá fuego. La misma palabra, ¿de quién es? De Jesús. Por eso la trompeta es su propia boca, que dice, sube acá. Y ese arrebatar por la fuerza, raptar por la fuerza, tomar por la fuerza, viene de los labios de Dios que te convocarán. Ven acá. Y en un instante, como lo dice el apóstol Pablo
a los corintios, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es un ¡boom! Por eso titulé a este mensaje el arrebatamiento, los cristianos desaparecidos sin rastro, porque son milésimas de segundo y ¡pum! Ya no están. Hay un periódico profético que quiso dar un estimado de cómo serían los titulares de los periódicos el día siguiente del arrebatamiento. Ellos escribieron, conforme a la luz de las Sagradas Escrituras, cómo podrían ser los titulares de los periódicos a nivel mundial el día después del arrebatamiento de la iglesia. Y les recuerdo una cosa: para unos en el mundo es de día, para otros es de noche. Cuando vemos la llegada del año nuevo, vemos que en Australia, por ejemplo, se celebra antes. Entonces, decían estos titulares del periódico que un médico estaba operando a un paciente y el médico desapareció de la sala de operaciones. Decía también este periódico que muchos trenes habían colisionado, muchos carros habían también chocado y aviones habían caído desde el cielo y helicópteros porque sus pilotos ya no estaban, desaparecieron en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Una mujer decía: yo abracé a mi esposo para despedirme de él porque se iba al trabajo y cuando cerré mis brazos no estaba. Un hombre relata que le dice a su mujer: pusiste la alarma, y después se da cuenta que no está en la cama. Es un instante, es un abrir y cerrar de ojos. ¡Boom! Ya no estamos, volamos. Y es en cualquier momento. No hace falta que algo más se cumpla para el arrebatamiento. No hace falta. No hace falta. Por eso es como ladrón en la noche. En cualquier instante, ¡pum! Te fuiste o te quedaste. Como dijo Jesús, estarán dos juntos, uno será tomado y otro será dejado. Ahora mira lo que pasará con los que estemos vivos. Seremos transformados en un cuerpo de inmortalidad. Dice 1 Corintios 15, 54, 55. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. O muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ahora, alguien podría estar pensando: pastor, qué buena novela nos está contando hoy. Y no es ninguna novela, es realidad, es verdad. Es un mensaje de la boca de Dios. Y déjame explicarte aún más. Déjame explicarte aún más. La Biblia nos da previews, como dirían en el cine. La Biblia nos da anticipos, como escenas que nos dejan ver por anticipado arrebatamientos particulares que Dios solo tiene que cambiar una cosa. En lugar de ser un arrebatamiento particular, que sea un arrebatamiento masivo y ya. El caso de Enoc, mira lo que dice Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En otras palabras, Enoc, un personaje en el que también creen los judíos, y los judíos te pueden decir que esto pasó con Enoc también. Enoc iba caminando y de repente Dios dijo: voy a hacer mi primera prueba para el arrebatamiento. ¡Pum! Todo lo que tienen que hacer es cambiar la instrucción de que sea un personaje en particular a que sea masivamente. Es la misma boca de Dios. Es el mismo poder ilimitado de Dios. Luego, vemos que a Elías Dios le da un poquito más de glamour en su arrebatamiento. Él dice: muy bien, a Elías le voy a dar una carroza de fuego con caballos y un torbellino. Y veanlo, 2 de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Es otro arrebatamiento. Pero, como si fuera poco, en el Nuevo Testamento tenemos también testimonios de arrebatamientos. El apóstol Pablo
describe lo que fue un arrebatamiento que él experimentó personalmente, pero lo explica en tercera persona. ¿Han visto ustedes a los políticos que hablan en tercera persona? Por lo general les encanta hablar en sus discursos en tercera persona. En lugar de decir, por ejemplo, yo Fernando Solares, diría, Fernando Solares tiene la capacidad de cambiar a Guatemala. Fernando Solares cuenta con los estudios y la preparación y la capacitación para llevar a esta nación a donde necesita estar. Hablan en tercera persona de sí mismos. ¿Han visto eso? Bueno, Pablo habla en tercera persona de su arrebatamiento. Miren lo que dice. Conozco a un hombre en Cristo. ¿Y saben a qué se refiere? A él mismo. Dice, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Ok, hago una pausa aquí. Para mí, el mejor teólogo del Nuevo Testamento después de Jesús es Pablo, y no sabe. Entonces yo tampoco sé, no me pregunten. Pero lo que sí sabe es que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y eso lo vivió. Y no sabe cómo fue, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero lo que sí es cierto es que de repente, ¡boom!, y estaba en el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, es decir, al cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, en otras palabras, lenguas angelicales. Y luego vemos a Juan en los tiempos del Nuevo Testamento relatando lo siguiente. Desde la isla de Patmos le sucede esto. Después de esto miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta, es una voz que tiene sonido de trompeta, es la voz del Señor Jesús. Me dijo, sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Juan tuvo su propio rapto. Una trompeta, ven aquí, al cielo. Mira, es claro, el arrebatamiento va a suceder. Dios tiene el poder para hacerlo. El día y la hora solamente Él lo sabe. En el caso de Enoc, fue traspuesto, no vio muerte. En el caso de Elías fue llevado al cielo y en un momento Dios le dice, Elías, vas a descender a apoyar a mi hijo en el monte de la transfiguración. Y en el caso de Pablo experimenta un arrebatamiento, va al tercer cielo y Dios le dice, vas a bajar ahora y te van a decapitar y cuando vuelvas aquí te vas a tener una corona más. Y en el caso de Juan, vas a regresar porque tenés que contar lo que has visto acá. Tenés que escribirlo en el Apocalipsis. Lo que viste acá, vas a regresar y vas a morir de viejo. Pero son todos arrebatamientos individuales. Solamente falta el colectivo. Y está más cerca que nunca. El punto número 4 es que habrá una reunión en el aire. Dice 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que durmieron en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es mi parte favorita. Estar siempre con el Señor. Les pongo una breve recapitulación en incisos. En inciso A vemos que los cuerpos de los que durmieron o murieron serán regenerados y se encontrarán con su alma. Dios soplará vida de nuevo. Hará que el alma se integre con un cuerpo incorruptible. Luego los que estemos vivos nos encontraremos en el aire con nuestros seres amados que nos antecedieron. En otras palabras, tenemos una reunión en el aire no solamente con Jesús, sino con todos los personajes que creyeron en Dios durante la historia de la humanidad. Prácticamente te arrebatará Dios y cuando llegues a las nubes dirás, abuelita, aquí andabas. Y después dirás, ahí está el Señor. Y si me ven no me digan pastor, por favor, porque ahí ya voy a estar desempleado. Ahí va a estar nada más el gran pastor. Ya no voy a tener necesidad de cuidarlos, ni de predicarles. Y luego
todos juntos, vivos y resucitados, nos encontraremos con el Señor Jesucristo e iremos juntos al cielo. Ahora, ¿saben qué? Iremos al cielo por 7 años. 7 años. Mientras sucede la tribulación acá. Y el Señor nos dirá un día en el cielo: vengan conmigo, voy a establecer mi reino en la tierra. Y allí sucede la segunda venida, al final de la batalla del Valle del Armagedón, donde Jesús le da la victoria a Israel. Y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, y toda rodilla se dobla. Y tú y yo vendremos allí. Y Jesús establecerá su reino de 1000 años sobre esta tierra, para luego darnos la eternidad en el cielo. Pero ¿sabes de dónde surge todo esto? Del deseo de Dios de que estés con Él. En la sobremesa, en la sobremesa de Jesús, en la última cena con sus apóstoles, Jesús les dijo a sus discípulos: me voy a ir, pero volveré. Y quiero que sepan que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, se los hubiera dicho. Les garantizo que en la casa de mi Padre hay tanto espacio y tantas moradas que yo mismo voy a ir a preparar personalmente. Les recuerdo que esas moradas estaban vacías porque Jesús no había muerto, y solo la muerte de Jesús nos da acceso al cielo. Ahora, esas moradas están listas, y Jesús les dice una cosa: porque quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. De eso se trata todo. De eso se trata todo. Por eso existe un arrebatamiento. Por eso existe el cielo. Por eso Jesús murió en la cruz. Porque quiere que estés con Él. Yo quiero que donde yo esté, tú también estés. En Juan 17, Él hace la oración más larga registrada en el Nuevo Testamento. La hace a su Padre y dice: Padre mío, que donde yo esté, ellos también estén. Porque quiero que vean mi gloria, no solamente en la tierra, sino que conozcan la gloria que tú me has dado desde antes de la fundación del mundo en el cielo. Quiero que conozcan las moradas que yo les preparé. Todo se trata de que Él quiere que estés con Él. Por eso llegamos al punto número 5 y final. Es el propósito alentador del arrebatamiento. Se los dije al principio. No me interesa complicarles la vida con teología escatológica. No me interesa ser especulativo. Todo lo que quiero es alentarlos y que sepan: sus seres amados están durmiendo. Sus seres amados serán resucitados. Ustedes se volverán a ver con ellos en las nubes. Se encontrarán con Cristo. Jesús quiere estar con ustedes. Jesús no solo quiere alentarlos, quiere que estén listos. Por favor, no se pierdan la próxima semana la predicación que daré acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis, porque es Jesús dando los consejos directos de cómo podemos estar listos para el arrebatamiento. Sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4:18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que el arrebatamiento es una realidad y sucederá. Y dice también, hablando del rapto, en 1 Corintios 15:58, algo muy similar el apóstol Pablo: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. ¿Saben qué está haciendo ahí? Alentándolos, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. En otras palabras, a los tesalonicenses les dice: dense aliento los unos a los otros. Y a los corintios, les dice directamente el aliento que necesitan. No se desanimen, sigan trabajando con entusiasmo. El arrebatamiento provoca un mensaje de aliento. Solo quiero alentarte, no quiero asustarte, pero quiero que estés listo. No me interesa provocar a creyentes que sigan a Jesús por miedo de no quedarse en un arrebatamiento. Lo que me interesa es que ames a Cristo apasionadamente, aunque no existiera el infierno y no existiera el cielo. Lo que quiero es que ames a Cristo simplemente por quien Él es. Mira, y otro motivo de aliento,
Otro motivo de aliento del apóstol Pablo, o de Dios a través del mensaje del arrebatamiento, es por aquellos seres amados que hemos perdido. No es fácil. Lo más difícil que existe en este mundo es enfrentar la muerte de alguien que amas. Es lo más difícil que hay. Pero estas palabras dan aliento. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos dijo: si ustedes los llaman muertos, yo los llamo dormidos. Y yo los voy a despertar. Yo soy la resurrección y la vida. El que me cree, aunque esté muerto para el mundo, para mí vivirá. Y de eso es lo que se trata. No es un hasta nunca el que se le dio a un ser amado. No es un hasta nunca, es un hasta pronto. Te reunirás, y mira cómo es el Señor de misericordioso, que si nosotros somos la generación que no ve muerte y somos arrebatados, vas a ver a tu ser amado en las nubes antes de llegar al tercer cielo. Ahora, yo no sé qué es lo que el Señor tiene preparado para mi generación o para nuestra generación. Sé que el día y la hora solamente el Padre la sabe, ni siquiera los ángeles la saben, pero lo que sí sé es que tengo que predicar que deben de estar listos, porque puede ser en cualquier instante, puede ser hoy mismo, puede ser en cualquier momento. Ahora, si nuestra generación no ve la muerte y es arrebatada con vida, será maravilloso. Veremos a nuestros seres amados resucitados en los aires, en el aire. Veremos al Señor en el aire. Pero también existe la posibilidad de que tú y yo durmamos y vayamos al hotel llamado Kimitirium. Es decir, cementerium o cementerio. Y si así pasara, te recuerdo nuevamente, el cuerpo duerme, el alma no. Entonces, ¿dónde estarías para mientras? En el cielo, frente al Señor. Un día vas a estar adorando y vas a decir: Señor, te adoro eternamente. Cuando en eso Jesús te va a decir: hey, hoy es el día, vamos a ir a traer tu cuerpo. Por eso Él dice que los traerá en las nubes. ¿Saben a quiénes traerá? Las almas de los que durmieron. Los va a traer. No dice los llevará, los traerá, porque ya estaban con Él. Los traerá desde el cielo, estarán en las nubes con Él. Y cuando Él dé la instrucción, ¡puf!, tienen cuerpo de nuevo, polvo, huesos, corrupción. Todo será transformado en un estado de incorrupción, sin limitación alguna. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es un mensaje de aliento absolutamente. ¿Por qué estoy tan seguro que el arrebatamiento es previo a la tribulación? Es simple. ¿En qué momento le mandó Dios a Noé a construir el arca? ¿Antes de que lloviera o cuando ya estaba inundada la tierra? ¿En qué momento le dijo Dios a Lot que abandonara Sodoma y Gomorra? ¿Cuando cayó el fuego o antes de que cayera el fuego? Somos su iglesia, somos la niña de sus ojos. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra nosotros. ¿Y saben en qué momento van a ser abiertas las puertas del Hades? En la gran tribulación. Será un infierno en la tierra. Tú y yo no estaremos acá. Mi anhelo es que de este redil todos vayamos juntos. La estadística de Jesús es alarmante. Él dice: 2 estarán juntos, uno será tomado y el otro será dejado. La estadística de Jesús es de un 50% de creyentes que se quedarán en el arrebatamiento.
Por eso es importante hablar de estos temas, que lastimosamente son los temas menos predicados alrededor del mundo. Anhelo que estemos listos. Quiero pedirles que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, porque hoy recibimos aliento de saber que siempre hay esperanza, que tú eres el ancla de nuestra alma. Eso significa que eres el ancla de nuestra mente, que no dejas que nuestra mente divague, no dejas que perdamos la cabeza, anclas nuestros pensamientos, anclas nuestra voluntad a tu voluntad, anclas también nuestras emociones a la esperanza de gloria. Es cierto, Señor. Lloramos cuando perdemos a alguien en este mundo, pero nos anclamos con esperanza. No vamos a la deriva, a una depresión, sino que vamos anclados a una esperanza. Señor, tú lloraste frente a la tumba de Lázaro, aún sabiendo que a pocos minutos lo ibas a resucitar. Tú sabes lo que es perder a alguien que amas en esta tierra. Pero tú nos has dicho claramente, no están muertos, están dormidos. Están dormidos. Y yo te agradezco, Señor, porque los volveremos a ver y porque nos volveremos a reunir. Alentarlos con esto, Señor. Yo te pido con todas mis fuerzas que prepares a este redil, Señor. Solo tú sabes el día y la hora. Pero mi oración, Señor, es que nadie se quede atrás, que nadie se quede en la gran tribulación. Señor, llévanos a todos, que podamos estar listos, preparados. En el nombre de Jesús, te lo ruego con todas mis fuerzas. Por alguna razón muy específica, tú diste la parábola de las vírgenes, porque anhelas que estemos listos. Anhelas que estemos listos. Tú no quieres que ninguno se quede atrás. De hecho, el apóstol Pedro dice, ustedes creen que Él se ha tardado, ustedes lo han tenido por tardanza. No, es simplemente que Él no quiere que se queden. Quiere que ninguno perezca. Señor, yo te pido que estemos listos, que en nuestro diario vivir estemos conscientes de ese arrebatamiento que sucederá en cualquier momento del día, en cualquier instante del día, en un abrir y un cerrar de ojos. Señor, quiero orar ahora por los que necesitan entregar sus vidas a ti. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que necesitas entregar tu vida a Jesús. Vamos a hacer una oración de fe. Se llama oración de fe porque no solo la repites con los labios, sino que involucras al corazón con los labios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:10. Con la boca confiesas, mientras que con el corazón crees. Entonces quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, vamos, repite conmigo, Señor Jesús, te necesito, ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Que con tu sangre vertida me limpias de toda mi maldad. Y sé también que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.